Bienvenidos al bloque 1 del módulo 4. El concepto central es primitiva. Empecemos con este concepto mediante un ejemplo. Supongamos que les digo, tengo la función f(x) igual a 5. Esta función f(x) es la derivada de ¿qué función? Es decir, yo tengo f de x igual a 5, es el resultado de derivar ¿qué función? Podemos pensar que si f de x, f mayúscula de x, es igual a 5x, al derivarla vamos a obtener la función f minúscula de x igual a 5. Entonces, si tengo la función 5, la función original, la primera, sería f de x mayúscula igual a 5x. De ahí viene la palabra primitiva, primera, la original. Veamos otro ejemplo. Pensemos, de nuevo, tenemos 5. ¿Cuál era su primera, su original? 5x. Ahora, ¿será únicamente la función f mayúscula 5x la función que verifica que derivándola nos dé 5? La respuesta es no. Podemos considerar, por ejemplo, la función f mayúscula igual a 5x más 3. Si yo derivo 5x más 3, el resultado va a ser 5, porque la derivada de 3 sabemos que es 0. Entonces también puede ser 5x menos 6, ¿o no? ¿Por qué? Porque si derivo 5x menos 6, la derivada de eso, como 6 es una constante, la derivada de 0, entonces la derivada de 5x menos 6 es 5. Y también puede ser 5x más 3, porque derivo de nuevo 5x más 3, 3 es una constante, y me queda la derivada 5. Y también, ahí en pantalla verán, otro ejemplo que puede ser 5x menos 2. Todas estas funciones verifican la relación planteada, que las derivo y me queda la función 5. ¿Te acuerdas cómo se llama estas funciones? Correcto, estas funciones se llaman primitivas. Ahora sí veamos otro ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 4x al cubo. Esa función viene de derivar ¿qué función? ¿Cuál es su primera? ¿Cuál es su primitiva? Correcto, la función primitiva es x a la cuarta. X a la cuarta verifica la relación planteada. Derivo x a la cuarta y obtengo 4x al cubo. Pero también puede ser x a la cuarta menos 5, x a la cuarta más 3, x a la cuarta menos raíz de 2. Podemos decir entonces que para cualquier constante c, la función f mayúscula igual a x a la cuarta más c es una primitiva de f de x igual a 4x al cubo. ¿Por qué el c? Ese c es una constante que va a representar todas las primitivas que tiene la función f minúscula 4x al cubo. A continuación trabajarán sobre la actividad 1, la misma actividad que podrán encontrar en el aula abierta del módulo. Como resultado de esta actividad, espero que puedan identificar la diferencia entre el concepto de integral y el concepto de derivadas. Luego revisaremos juntos las claves de respuestas de esta actividad. Nos vemos a la vuelta. Muy bien, alumnos, después de trabajar en la actividad número 1, en pantalla podrán ver una forma posible de completar la tabla. Queda de su lado detectar y ubicar los conceptos que faltan, que se
se están relacionando con derivadas y aquellos conceptos que se relacionan con integrales. Bienvenidos al bloque 2. El tema central del bloque 2 son las integrales indefinidas. Para trabajar con las integrales indefinidas veamos un ejemplo. Calculemos la integral de raíz cúbica de x por, entre paréntesis, x al cuadrado menos 7 de dx. Como ustedes verán, es la multiplicación de dos factores. Por un lado raíz cúbica de x y por otro lado x al cuadrado menos 7. ¿Se puede calcular la integral distribuyendo para cada factor? Es decir, ¿puedo calcular la integral de la raíz cúbica de x de dx menos la integral de x al cuadrado menos 7 de dx? La respuesta es no. Recuerden que la integral indefinida no verifica que la integral de un producto sea igual a integrar cada factor. Lamentablemente no es así. Nos ahorraríamos muchos de los problemas, pero no podemos distribuir la integral en un producto. Lo que nos conviene hacer aquí es realizar alguna operación algebraica. ¿Cuál podría ser? Vemos que tenemos la raíz cúbica por un paréntesis x al cuadrado menos 7. Podemos aplicar propiedad distributiva. Es decir, que vamos a distribuir la raíz cúbica para cada uno de los términos del paréntesis. Esto nos quedaría integral de raíz cúbica de x por x al cuadrado menos 7 por raíz cúbica de x. A la raíz cúbica la distribuí, apliqué la propiedad distributiva para cada uno de los términos del paréntesis. Ahora bien, recordemos que es mucho más fácil, antes de trabajar con la expresión raíz cúbica, expresar esto como una potencia. Entonces, raíz cúbica de x es igual a x elevado a la 1/3. Entonces nos quedará x elevado a la 1/3 por x al cuadrado menos 7 por x a la 1/3. Todo eso diferencial x. Entonces transformamos la integral en la resta de dos funciones. Ahora bien, fíjense que ustedes tienen x elevado a la 1/3 por x al cuadrado. Aquí podemos aplicar la propiedad de las potencias. Recuerden, si yo tengo una multiplicación de bases que son iguales, las potencias se suman. Entonces voy a sumar 1/3 más 2. Esto nos queda 7/3. Entonces, ahora que tengo una resta, podemos distribuir la integral por la resta en la resta de cada uno de los términos. Entonces nos va a quedar integral de x elevado a la 7/3 de dx menos 7 por x a la 1/3 de dx. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Podemos usar las tablas de integrales que vienen en el módulo, que son las integrales de las funciones más conocidas. La integral de x elevado a la 7/3 es igual, tengo que sumarle a 7/3 1. Entonces nos queda 7/3 más 1 es 10/3. Todo eso dividido también en el mismo valor, 10/3. Menos el 7, que es una constante, sale afuera de la integral y solamente tengo que integrar 7 elevado a la 1/3. Esto, aplicando la tabla, nos queda x, 1/3 más 1 es 4/3. Entonces nos quedará
x elevado a la 4/3 dividido 4/3. Más, ¿qué nos estaría faltando? Estaría incompleto si no lo pongo. La constante de integración. Recuerden, es importantísimo que siempre después de integrar, después de calcular las primitivas de cada una de las funciones, tengo que poner, como vimos en el bloque 1, la constante de integración. El resultado entonces, haciendo las operaciones, es 3/10 x elevado a la 10/3 menos 21/4 x elevado a la 4/3 más c, que es la constante de integración. A continuación, trabajarán con la actividad 2. La misma presenta el desafío de identificar la función y su respectiva primitiva. Al regreso revisaremos juntos las claves de respuesta. Nos vemos a la vuelta. Luego de trabajar en la actividad número 2, en pantalla podrán ver algunas de las funciones y sus respectivas primitivas. Queda de su lado detectar y ubicar el resto de las mismas. Bienvenidos al bloque 3. El concepto central de este bloque es reglas de integración. Vamos a practicar las técnicas de integración que vemos nosotros en esta materia, que es sustitución y por partes. Empecemos con la técnica por sustitución. Esta técnica para integrar productos donde uno de los factores es una función compuesta, lamentablemente no nos dice cómo distinguir f' de g' de f de x ni f' de x en el integrando a los efectos de decidir cuál será la sustitución. En general, la práctica y la integración de muchas funciones es la que nos da la experiencia para elegir una adecuada sustitución. Entonces, empecemos a practicar. Integremos la función 3x más 1, todo eso al cuadrado de dx. Esta integral no es un producto, como dijimos recién. Es un solo factor, sino es un solo factor que está elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos la sustitución? Bueno, como les dije, no hay una técnica, no hay una manera de elegir quién es la sustitución que voy a hacer. Solamente practicando y practicando podemos obtener la experiencia para tomar esa decisión. Podemos pensar que la sustitución es así, diciendo que u es igual a 3x más 1. Eso es lo que reemplazo, lo que está como elevado a la potencia. 3x más 1 es u. Ahora hay que sustituir también d de x por d de u, porque nos quedaría 3x más 1 ya está sustituido. Ahora falta el d de x. A ese d de x lo voy a sustituir por d de u. ¿Cómo lo hago? Para poder obtener ese d de u voy a diferenciar ambos miembros de la igualdad utilizando la notación de Leibniz. Recuerden, la notación que veníamos usando era u' con el tilde. Ahora vamos a utilizar la notación que es derivada de u con respecto de x, es decir, d de u sobre d de x. Eso sería u'.
lo que veníamos trabajando. Y voy a derivar del otro lado de la igualdad. Antes de poner 3x más 1 lo derivo y la derivada de eso es 3. ¿Qué hago ahora? Despejo de du. Entonces, derivada de u, lo voy a despejar, voy a pasar d de x que está en el denominador, lo paso multiplicando. Entonces nos queda que d de u sobre 3 es igual a d de x. ¿Por qué d de u sobre 3? ¿De dónde salió ese 3? Claro, ese 3 que multiplicaba d de x cuando lo pasé multiplicando, después lo vuelvo a pasar dividiendo. Por eso es que me queda d de u sobre 3 igual a d de x. Entonces, ahora puedo hacer la sustitución. Nos quedará la integral de u elevado al cuadrado, y antes de poner d de x, voy a poner d de u sobre 3. ¿Qué hago con ese 3 que me está molestando? Aplico la propiedad de la integral de una constante por una función. ¿Cuál es la propiedad? Correcto. Ese 3, que sería como un tercio, es una constante que está multiplicando, lo saco fuera del integral. Entonces me queda un tercio por la integral de u al cuadrado de du. Y esto es una integral de manera inmediata con respecto a u. Entonces la integral de u al cuadrado nos va a quedar u al cubo sobre 3, más la constante de integración. Reemplazamos ahora, ya teniendo el resultado de la integral, reemplazamos ahora u por lo que habíamos dicho que era. Era 3x más 1. Entonces el resultado será un noveno. ¿Por qué un noveno? Claro, voy a multiplicar un tercio por un tercio y eso es un noveno. Entonces es un noveno por, entre paréntesis, 3x más 1 elevado al cubo más la constante de integración c. Nos queda ahora ver entonces integración por partes, el otro método de sustitución. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Bueno, esta fórmula se la van a tener que aprender. La fórmula es integral de u de db es igual a u por b menos la integral de b de du. Correcto. ¿Cómo se la van a aprender? ¿Cuál es la mejor forma de memorizarlo? Practicando. Veamos un ejemplo. Calculemos la integral de x por seno de x d de x. Nos preguntamos, ¿quiénes serían u y quién es d de b? La elección correcta de las funciones u y d de b se adquiere con la práctica. También no hay una manera de identificarlas, sino que lo más probable es que identifique, me equivoque y tenga que volver a integrar y elegir de nuevo de otra manera. No hay un método para decidir. En este caso podemos pensarlo que u es x y d de b es seno de x de dx. Si elegimos eso y está mal, hacemos otra elección. Lo que resulta que si u era x, vamos a derivar. Derivamos en ambos miembros de la igualdad. Me queda siempre usando la notación de Leibniz. Me va a quedar d de u sobre d de x, la derivada de x es 1. ¿Qué hago ahora? Despejo u. Entonces me queda d de u es igual a d de x. Bien, habíamos dicho que d de b era seno de x de dx. ¿Cómo procedemos para calcular b? Bueno, lo que tenemos que hacer es integrar en ambos miembros de la igualdad y resolver. Entonces la integral de d de b nos va a quedar b y la integral del seno de x de dx, si miro la tabla de las integrales, ¿cuál es la integral del seno de x? Correcto, la integral del seno de x es menos coseno de x. Entonces ya tengo u, ya tengo b, ya tengo d de b. Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo en la fórmula que teníamos que memorizar. Nos queda la integral de x seno de x de dx igual u por b.
U era x. B era menos coseno de x. Menos la integral de, tengo que poner B. ¿B quién era? Aquí está. B era menos coseno de x. ¿Y quién era d de x? D de x dijimos que era d de u. Entonces, nos quedará menos x por coseno de x. Y ahora voy a integrar menos coseno de x. Ese menos es una constante, es menos 1. ¿Qué pasaba cuando tenía una constante en la integral? Correcto, sale afuera. Entonces, al multiplicarla por menos, me va a quedar menos por menos, más. Más la integral del coseno de x de dx. ¿Cuál es la integral del coseno de x? La integral del coseno de x es seno de x, más la constante de integración. Entonces, vuelvo a repetir cómo nos quedaría el resultado de esta integral. Menos x por coseno de x más seno de x más c, que es la constante de integración. Muy bien, ahora trabajarán en la actividad 3. La actividad tiene como objetivo que identifiquen el método de integración correcto de acuerdo a la función propuesta. Nos vemos a la vuelta. Luego de trabajar en la actividad número 3, en pantalla podrán ver algunas de las clasificaciones de las funciones de acuerdo a su naturaleza. Queda de su lado detectar para poder completar la tabla. Bienvenidos al último bloque del módulo 4. El concepto central de este bloque es integrales definidas. Una de las aplicaciones del cálculo integral es el cálculo de áreas. Veamos un ejemplo. Queremos calcular el área que delimita la función f de x, x al cubo, menos 3x al cuadrado más 2x, con el eje x entre las abscisas 0 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Como sabemos, tenemos que calcular la integral desde 0 a 2 de la función. Ahora bien, vamos a calcularla y vamos a encontrarnos con una sorpresa. Si aplicamos la regla de Barrow, sabemos que la integral de una suma y una resta es la resta o suma de las integrales. Calculamos la primitiva de cada uno de los términos. La primitiva de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. La primitiva de x al cuadrado, después de sacar el menos 3, es x al cubo sobre 3. Y la primitiva de x es x al cuadrado sobre 2. Acá podemos simplificar. Fíjense que en el segundo término puedo simplificar el 3 con el 3 y en el tercer término el 2 con el 2. Entonces, nos queda x a la cuarta sobre 4 menos x al cubo más x al cuadrado. Esa es la primitiva de la función. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos la regla de Barrow. Es decir, tenemos que primero a esa primitiva evaluarla en 2 menos a esa primitiva evaluarla en 0. Hacemos todas las cuentas y vamos a obtener que es 0. Quiere decir que la integral desde el 0 al 2 de la función f de x es 0. ¿Qué significa esto? Vamos a ver
¿Cuál es la representación gráfica de la función? En pantalla van a ver a la función y cómo quedaría el área que nos está pidiendo el ejercicio, el área desde 0 a 2. Fíjense que hay un área que está arriba del eje X y después hay un área que está debajo del eje X. Como vemos, hay un área que es distinta de 0, pero nosotros recién la calculamos y nos dio 0. ¿Cómo es posible que la integral sea 0? Hemos calculado la integral de forma incorrecta. La forma correcta de proceder será calcular por separado las integrales de los dos sectores. Es decir, primero vamos a tener que calcular la integral desde 0 hasta, ¿pueden ver ahí en la gráfica hasta dónde tenemos que calcular? Correcto, vamos a tener que calcular la integral desde el 0 al 1 de la función. Y después calcular la integral desde el 1 hasta el 2. Si nos queda negativo, de hecho, cuando calculemos la integral desde 1 a 2, el resultado de esa integral va a ser negativo. Con eso nos vamos a quedar, vamos a tomar el módulo de ese valor. Y después vamos a sumar el área de arriba, desde 0 a 1, y después sumamos con el área desde 1 a 2. Entonces, como verán en pantalla, la integral desde 0 a 1 de la función más la integral desde 1 a 2 de la función f de x. Calculamos la primitiva, de hecho ya la tenemos calculada. Sabemos que es x a la cuarta sobre 4 menos x al cubo más x al cuadrado. Aplicamos la regla de Barrow, es decir que vamos a evaluar en 0 y en 1. ¿Quién evaluamos primero? ¿0 o 1? 1. Recuerden que siempre es el de arriba menos el de abajo. Entonces, evaluando en 0 y 1, vamos a obtener, haciendo todas las cuentas, ustedes verán en pantalla que todas esas cuentitas nos dieron 0,25. ¿Cuál es el módulo de 0,25? 0,25. Ahora evaluamos, aplicamos la regla de Barrow para la integral que va desde 1 a 2. Primero evaluamos en 2, restamos la evaluación en 1. Hacemos todas las cuentas y obtenemos menos 0,25. El módulo de menos 0,25 es 0,25 positivo. Por lo tanto, si sumamos las dos áreas, nos queda 0,25 más 0,25, esto es igual a 0,5. Por lo tanto, el área que queda bajo la curva de la función entre el eje X y los límites 0 y 2 es 0,5. Luego de haber revisado los principales conceptos del módulo durante la teleclase y realizado actividades para incorporarlos, ahora pasarán a integrar todos estos conceptos en una actividad final llamada actividad práctica integradora.